¿Cómo se llama su canal de YouTube? Mi canal de YouTube se llama Apología Adventista. Y entonces, ¿y cuántos suscriptores tiene usted? En este momento van como, ya voy a llegar a 82,000. 82,000. Wow. Wow. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria. Muy bien. Entonces, la primera vez usted hizo una presentación sobre la salud, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata su presentación del día de hoy? Quería hacer un análisis así conciso y preciso de lo que es la marca de la bestia según Apocalipsis y Daniel. Entonces el tema que va a tratar de esta temática sobre la marca de la bestia y el sello de Dios. Ok, bueno, entonces, antes de hacer su presentación, Cristal va a orar, ¿ok? Ora, Cristal, por favor. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día y por nuestro invitado, hermano Rafael. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Ayudarnos a combatir el pecado y hacer tu voluntad siempre. Pedimos tu Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. Bendice a hermano Rafael, mis compañeras de clase y nuestro profesora. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Ahora, adelante, hermano Rafael. Ok, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Me siento feliz de estar aquí nuevamente con ustedes para poder conocer la palabra de Dios. Así que un cordial saludo, hermanos, desde El Salvador, desde la tierra guanaca del Salvador. Hermanos, queremos hablar en esta ocasión sobre lo que es la marca de la bestia. Sobre este tema, hermanos, hay una terrible confusión. La mayoría de iglesias evangélicas que no profesan la fe adventista, ellos creen de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a poner en la frente o en la mano derecha. Así lo interpretan muchas iglesias evangélicas. La mayoría de iglesias protestantes lo interpretan de esa manera. Pero si nosotros, hermanos, nos vamos al texto bíblico, vamos a ver de que la Biblia dice otra cosa. Saben, hermanos, yo entré a la iglesia adventista porque me gustó el método de interpretación profética que usa la iglesia adventista para poder interpretar la profecía. Y el método que usamos los adventistas del séptimo día es que la Biblia es su propio intérprete. O sea que no necesitamos especular o meterle conceptos humanos o personales al texto bíblico, porque la Biblia se explica sola. En este caso, hermanos, vamos a dejar que la misma Biblia nos explique o nos diga qué es la marca de la bestia. Y vamos a ver que no tiene nada que ver con un chip, ni tampoco con una inyección, nada por el estilo. Vamos a ver que la Biblia nos dice que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia y adoración. Cuando hablamos de Apocalipsis, estamos tratando con símbolos, o sea, no es algo literal. La pregunta es ¿por qué el apóstol Juan escribió en símbolos? El apóstol Juan vivía en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía asediados a los judíos. Los judíos estaban en manos o el poder del poder romano. Así que el apóstol Juan, si él hubiese dicho directamente quién era la bestia, quién era el dragón o quién era la ramera, eso hubiese sido sedición en contra del gobierno romano. Así que el apóstol Juan lo que hizo es escribir en símbolos
las visiones para que la gente que las leyera en su tiempo, que iban a ser las 7 iglesias de Asia Menor, la gente de ese entonces iba a captar y a entender correctamente lo que significaba el símbolo. Un 85% de Apocalipsis es lenguaje simbólico, porque hay detalles literales, lo admitimos, hay partes literales en Apocalipsis, pero un 85% de Apocalipsis estamos hablando en términos simbólicos. Y cuando hablamos de la marca y la bestia y el sello de Dios, estamos tratando con símbolos. Y esto lo desconoce el protestantismo, porque ellos creen, como les dije al principio, creen de que la marca y la bestia, y así lo predican ellos, que la marca y la bestia tiene que ver con un chip, un microchip, que se va a poner en la frente, debajo de la piel, y otro en la mano derecha. Así lo interpretan ellos. Pero vamos a ver qué es lo que dice el texto bíblico. Así que yo quiero que vayamos al texto bíblico. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten este primer texto bíblico. El conflicto final será por la adoración. Dice el texto que la imagen de la bestia va a aniquilar, va a matar a todo aquel que no la adorase. Y asilla, esta palabra silla en el griego es un imperativo. Es un imperativo que indica de que esto se va a poner por la fuerza. Va a haber una orden imperativa. No es opcional que si querés o no querés, sino que es ley. Es un imperativo que se va a imponer por la fuerza. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea que en este sistema van a estar incluidos todas las clases sociales, etnias y naciones. Y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Según este texto bíblico, hermanos, este sistema imponga la marca de la bestia, controlará la moneda. No sabemos qué mecanismo se va a usar para controlar el capitalismo a nivel mundial, no sabemos. Lo que sí sabemos, según la profecía, en el tiempo en que se escribió esta profecía, que fueron más de 2000 años, el apóstol Juan está inspirado por el Espíritu Santo y está escribiendo que este sistema de la bestia y la imagen de la bestia, de alguna manera va a controlar la moneda y la moneda mundial. O sea que va a haber un sistema capital que va a controlar todas las monedas de todo el mundo. Porque los únicos que van a poder comprar y vender, dice el texto bíblico, que van a ser los que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Es interesante que también en este texto bíblico que acabamos de leer, nos presenta que habrá una globalización. O sea que esto tiene que ver con todo el globo terráqueo, hermanos. Van a estar implicadas todas las naciones del mundo. ¿A qué suena esto, hermanos? A la Agenda 2030, al Tratado de París, todo lo que tiene que ver con globalización. Se va a terminar la libertad de expresión. Aquí dice, porque si va a haber una ley por la fuerza, significa, hermanos, que la libertad de conciencia y de expresión se va a terminar. ¿Qué significa esto, hermano? Que así como está hablando el hermano Rafael en este momento, va a haber un momento que va a ser prohibido. No vamos a poder predicar esta clase de temas, no vamos a poder expresarnos, no vamos a poder denunciar la apostasía y el pecado, porque será prohibido. Se va a terminar la libertad de conciencia, la libertad religiosa se va a terminar. Y lo más interesante, según esta cita, los que no se sometan a este sistema van a tener que
afrontar con su vida. O sea, va a haber un decreto de muerte, porque aquí dice que aquel que no adorase a la imagen de la bestia tiene que ser muerto. Note qué interesante. Los que no se sometan a este sistema, los que no quieran ceder a este sistema que va a imponer la bestia, van a tener que afrontarlo con su vida, van a tener que morir, hermanos. De allí es donde sacamos nosotros que van a haber más mártires, van a haber más hijos de Dios que van a sellar su destino con su vida, van a morir por la causa de Cristo. Cuando se imponga la marca de la bestia, cuando se imponga este decreto de muerte, ahí está. Y esto no es ninguna teoría de conspiración, como dicen algunos. El texto bíblico es claro, que aquel que no adorase la imagen de la bestia va a ser muerto. O sea, va a haber un decreto de muerte. Ahora, hermano, para saber qué es la marca de la bestia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a ver, hermanos, que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia y adoración. La marca solamente es un símbolo de subordinación a este sistema, y la mejor forma para subordinarme a un sistema es obedeciendo sus dictámenes y sus leyes. La marca de la bestia tiene que ver con adoración y obediencia, y vamos a demostrarlo con el contexto bíblico. El contexto lo encontramos en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis. Mire qué interesante, la Biblia se explica sola. En el mismo contexto de Apocalipsis 13 está implicada la adoración. Noten algunos textos bíblicos, como por ejemplo, Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4 dice, hablando de la bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto se cumplió en la historia cuando Francia, en el año de 1798, llevó cautivo al Papa Pío VI y un año después murió en Francia. Ahí se cumplió que la bestia, o sea, el sistema político y religioso del papado, tuvo una herida de muerte por la Revolución Francesa en el año de 1798. Eso está registrado aún hasta la historia. Googleen para que vean que es cierto. Hasta la historia lo dice. Pero noten cómo dice, después de que esta bestia se le suministra una herida de muerte con una espada, noten lo que dice el siguiente versículo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten que ahí está incluido la globalización. Todo el globo terráqueo va a estar incluido en esta globalización que va a imponer la bestia. Y sigue diciendo el versículo 4. Y adoraron al dragón. Ahí está la palabra adoraron. Esta palabra adorar en el griego es proskuneo. Adoraron al dragón. Noten lo que busca Satanás, adoración. Porque el sistema lo que busca es adoración. Satanás, a través de los poderes políticos y religiosos, lo que está buscando es adoración, como siempre la ha buscado. Y noten cómo dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que va a recobrar todo el poder político y religioso del mundo. A este sistema le van a ayudar todos los magnates de la tierra, todos los presidentes, todos los reyes, todos los príncipes del mundo van a actuar en concierto con este sistema para globalizar el mundo e imponer la marca de la bestia. Noten cómo dice también Apocalipsis 13, versículo 8. El versículo 8, noten que ahí está implicada otra vez la adoración. Apocalipsis 13, versículo 8, dice, y adoraron todos los moradores de la tierra. Noten, todos. ¿Qué significa todo, hermano? Ahí están incluidos los americanos, los chinos, de todo el mundo. De todo el mundo, aquí dice. Porque habla de todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La adoración
está implicada en este conflicto. Recuerden este dato: la adoración, la marca de la bestia tiene que ver con adoración. La marca es un símbolo de adoración. Noten cómo dice ahora Apocalipsis 13, versículo 15. En el versículo 15 de Apocalipsis 13. Noten que el mismo contexto del capítulo 13 nos dice que el conflicto final, cuando se imponga la marca de la bestia y se erija la imagen de la bestia, tiene que ver con adoración. En el griego es proskuneo. Dice así, el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten, ahí está la palabra adorase, porque el conflicto final tiene que ver con la adoración. En otras palabras, los que son marcados con la marca de la bestia son los que van a obedecer mandamientos y dictámenes de este sistema. Los que obedezcan a este sistema van a estar marcados simbólicamente con la marca de la bestia. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos. La marca de la bestia tiene que ver con adoración y obediencia. Si usted le pregunta a un protestante, demuéstramelo con la Biblia de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip, no se lo van a poder demostrar, porque esas son especulaciones. Cuando el libro de Apocalipsis se escribió, no existían los chips, y tampoco el apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, no estaba pensando en chip, ni computadora, ni en diagrama de barras, ni tampoco estaba pensando en petróleo, ni en dólares, ni en inyecciones. El apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, estaba pensando en la adoración. El conflicto final se va a llevar a cabo y será por la adoración. Los que adoran a Dios, al Creador, y los que adoran a la bestia y a su imagen. La adoración está implicada en este conflicto. Ahora, para entender en una forma más profunda estos versículos, estamos analizando Apocalipsis 13, 15, 17. Para entender de una forma más profunda esto, ¿qué tenemos que hacer? Hay que estudiar de dónde el apóstol Juan toma prestada su simbología. Noten este dato interesante, hermano. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Más de 1000 referencias. Y otras 1000 referencias vienen de la Torá, del santuario. Por eso es que el libro de Apocalipsis está saturado de simbologías que vienen del santuario, de la Torá, de la ley y los profetas. Caballos, virginidad, mesa de los panes, árbol de la vida, maná, 144,000 hijos de Jacob. Toda simbología viene del Antiguo Testamento, toda. O sea que para entender Apocalipsis tenemos que conocer el Antiguo Testamento y ver de dónde el apóstol Juan toma prestada esa simbología. Por ejemplo, estos versículos de Apocalipsis 13, 15, 17, ¿saben de dónde viene esta simbología? Viene de una historia similar, donde un rey político levantó una imagen para que esa imagen se adorara. Noten que es lo mismo. Lo literal que encontramos en el Antiguo Testamento se transforma en simbólico en Apocalipsis. Para entender el simbolismo de Apocalipsis, tenemos que ir a conocer la literalidad del símbolo y ver de dónde proviene, para que entendiendo la historia y sus símbolos vamos a poder descifrar el símbolo apocalíptico. Esta historia que encontramos en Apocalipsis 13 viene de Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3 encontramos a un rey llamado rey Nabucodonosor, un rey político que levantó una imagen toda hecha de oro, desafiando la historia y el poder de Dios, porque Nabucodonosor quería ser rey para siempre, mientras que en el sueño Dios le había dicho que solamente iba a ser la cabeza de oro y que otro reino lo iba a conquistar a su reino. Entonces Nabucodonosor, desafiando el poder de Dios, mandó a hacer una imagen completa de oro, como queriendo decir:
yo tengo el control, no es Dios. Yo voy a reinar para siempre. No tiene Dios necesidad de manipularme o de regir la historia. Yo la regiré, quería decir el rey Nabucodonosor, al hacer una imagen toda de oro en el valle de Dura. Vamos a leer algunos versículos bíblicos de Daniel 3 y vamos a ver que es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13. Noten cómo dice Daniel capítulo 3, versículo 1 al 2. Leamos. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Noten que ahí está implicado el número 6, porque según Apocalipsis 13, 18, el número de la bestia es 666. Esta simbología viene de Daniel 3, porque aquí está incluido el múltiplo de 6. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Noten que ahí está el múltiplo de 6. 60 codos, ahí está el 6, y su anchura de 6 codos. Porque el número místico más predilecto de Babilonia era el número 6, con el que se identificaba el dios más poderoso de Babilonia, que se llamaba el dios Marduk. Y noten cómo dice: y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas. Noten que ahí están los poderes políticos y religiosos de Babilonia. Y reunió los satrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero ¿qué era lo que se proponía el rey? Que todo el mundo adorase a la estatua. Esto lo dice en los versículos 6 y 7. Note cómo dice. Versículos 6 y 7 dice: y cualquiera que no se postre y adore. ¿Para qué el rey levantó esa estatua, hermano? Porque lo que buscaba el rey es que adoraran a la estatua, y adorando a la estatua iban a estarle dando adoración al rey, y por ende quien estaba detrás de esta coalición impía era Satanás, buscando adoración a través del rey Nabucodonosor y a través de esta imagen. Interesante, hermano. Y noten cómo dice: para que la adorasen. Y sigue diciendo: inmediatamente, si no la adorasen, dice, seré echado dentro de un horno de fuego. Hay un decreto de muerte aquí también, hermanos. Hay un decreto de muerte donde el rey dice que el que no adorase la imagen que levantó iba a ser echado al horno de fuego. Sí, hay un decreto de muerte, igual como lo vemos en Apocalipsis 13. Y sigue diciendo, ahí en los versículos, dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, la música se hizo para impulsar la falsa adoración. Entonces ustedes ven que hoy cómo se estaba mezclando la música pop rock y la música mundana con letra cristiana, porque el diablo usa la música para impulsar la falsa adoración. La música como que estimula la adrenalina y la neurona. La gente cuando oye música como que se emociona. Entonces la música para eso se usó en Babilonia, para impulsar la adoración, la falsa adoración. Y dice, al escuchar, dice, la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se van a postrar y adorarán la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado. Noten, ahí está la palabra, adorarán o adoren a la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué es lo que buscaba el rey? Adoración. ¿Y hay un decreto de muerte? Sí. El que no adora la imagen va a ser echado a un horno de fuego. La pregunta es, ¿había un remanente allí en el Valle de Dura? ¿Había un remanente, un pueblo fiel en el Valle de Dura que no se postró ante esa imagen de oro? ¿Había un remanente fiel a la ley de Dios? Porque lo que buscaba el diablo a través de esta adoración es que se quebrantara la ley de Dios. Porque hay un mandamiento que dice en la ley de Dios, no te harás imágenes, ni le darás culto, ni te postrarás ante ellas. Eso dice Éxodo 20, versículo 4 al 5.
O sea que este remanente que estaba en el Valle de Dura estaba siendo fiel a la ley de Dios, porque en esta coalición impía se estaba violando la ley de Dios y se estaba quebrantando la ley de Dios con esta falsa adoración. Y allí estaba un remanente que se iba a oponer a esta falsa adoración. ¿Quién era este remanente? La Biblia dice que eran 3 hebreos. Los demás judíos que estaban allí se postraron ante esta imagen. Esto representa que al final de la historia, dentro de la iglesia adventista, también va a haber una gran apostasía y que muchos adventistas van a adorar a la imagen de la bestia. Igual como en el Valle de Dura, había muchos judíos allí, pero solamente 3 hebreos se quedaron fieles en esta gran apostasía que hubo en el Valle de Dura. Y estos 3 hebreos que se mantuvieron fieles, la Biblia dice que se llamaba Sadrach, Mesach y Abednego. Eran nombres babilónicos, pero eran los hebreos que se mantuvieron fieles en esta apostasía. Noten cómo dice Daniel 3, versículos 16 al 19. Notemos al remanente que está aquí, al remanente fiel, que por ende este remanente fiel eran los que tenían el sello del Dios vivo en su frente. Y noten el carácter de este remanente, el carácter, dice así, los versículos 16 al 19. Daniel 3, versículos 16 al 19. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cómo se llama esto, hermano? Se llama convicción. Estaban convencidos en quién habían creído. Tenían la ley en sus frentes, en su mente. Estaban sellados con el carácter de Cristo. Sabían de que la única adoración se merece solamente a Dios. La adoración solamente es al Creador de los cielos y la tierra, a nadie más. Y estos jóvenes fueron claros en decirle al rey, no importando qué represalias haría el rey, no importa si el rey los amenazara a muerte, no importa lo que el rey dijese. Estos jóvenes tenían un carácter a prueba de bala. Y noten cómo respondieron. Dice, y nuestro Dios nos librará de tu mano. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos, ahí está la palabra adorar, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Note que el conflicto acá en el Valle de Dura era la adoración. Lo que se estaba disputando era la adoración y la obediencia a la ley de Dios. Lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13. El conflicto final también será por la adoración y por la obediencia. Y noten cómo siguen diciendo estos jóvenes. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Lo mismo que encontramos en Apocalipsis 12, 17. Dice que el diablo, el dragón, se va a llenar de ira contra un remanente, porque este remanente guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso dice Apocalipsis 12, 17. Noten que es lo mismo. El paralelo lo encontramos en Daniel capítulo 3. La historia que encontramos en Daniel 3 solamente es una tipología que aterriza en Apocalipsis 13. Y esto lo desconocen los protestantes. Esto lo desconocen rotundamente. Dice, entonces el rey se llenó de ira y se demudó su aspecto, o sea, se enojó de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno, ahí está el decreto de muerte, que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado. No era que tenían un termómetro ahí para decir, van allá igual a las 7:20 o la séptima o al séptimo grado. El número 7 es simbólico, aquí significa que el horno fue calentado al máximo. El número 7 en la Biblia representa totalidad, plenitud. O sea que el horno fue calentado al máximo, porque la historia dice en Daniel 3 de que cuando los soldados de Babilonia echaron a los hebreos en el horno, dice que solamente con el resplandor del fuego, de lo caliente que estaba el horno, los soldados murieron inmediatamente. Solamente con el resplandor murieron. Imaginémonos cómo estaba de caliente dentro del horno. ¿Y qué pasó? Ustedes conocen la historia. Dios protegió a estos 3 hebreos. Ni su ropa tenía residuos de ceniza,
porque Dios estaba con este remanente, porque este remanente fue fiel en este tiempo de apostasía. Saben, hermanos, que al final de la historia, cuando se imponga la marca de la bestia, también va a haber un remanente. Y aquí les voy a demostrar bíblicamente que la marca de la bestia debe ser interpretada como simbólico. Significa obedecer los mandamientos de este sistema. Tener el sello del Dios vivo significa obedecer la ley de Dios y tenerla impregnada en la mente y reflejar el carácter de Cristo. Voy a mostrarles con la Biblia que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia y adoración a la bestia. Obedecer a la bestia significa simbólicamente estar marcado. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 14, versículo 9 hasta el 12. Quiero que lean con cuidado y vamos a notar aquí el contraste que encontramos en estos versículos. Apocalipsis 14, versículos 9 hasta el 12. Dice así, leámoslo. Este es el castigo mayor que Dios va a mandar a esta tierra. La mayor advertencia de juicio la encontramos en el mensaje del tercer ángel, que son Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Dice así, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora, ahí está la palabra adorar, proskuneo. Noten que todos los versículos que estamos leyendo está implicada la adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea que tener la marca de la bestia, ¿qué? Adorar a la bestia y su imagen. ¿Está conmigo, hermano? Anoten estos detalles. Tener la marca de la bestia en la frente de la mano derecha es adorar a la bestia y a su imagen. Porque aquí dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, hermano, ¿qué tenemos en la frente? ¿Qué es lo que hay detrás de la frente? El intelecto. ¿Qué es lo que hacemos con el intelecto? Decidimos, aquí hacemos las decisiones, ya sea para bien o para mal. ¿Dónde se origina el pecado? Según la Biblia, ¿dónde comienza el pecado? En la mente. ¿Dónde decidimos a quién obedecer y a quién no? En la mente. ¿Dónde decidimos nosotros nuestras acciones y nuestras intenciones y todo lo que nos hace mover aquí en esta tierra? Es en nuestra mente. Todo tiene que ver con la mente. Porque la mente es como la computadora. Por eso es que la marca de la bestia en la frente tiene que interpretarse simbólica. Significa que está implicada nuestras acciones, nuestras intenciones y todo lo que tiene que ver con obediencia, tanto en intención como en acción. Y sigue diciendo, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Noten, ahí se da una advertencia para los que adoren a la bestia y a su imagen. Ahora la pregunta es, veamos ahora el contraste. El contraste, ¿saben qué es contraste? Lo contrario, lo encontramos en el versículo 12. Apocalipsis 14, 12, ahí tenemos al remanente como los tres hebreos. Apocalipsis 14, 12 dice aquí, después de que se habla de la marca de la bestia y su imagen, ahora se divisa un remanente. Si vemos el contexto, significa que este remanente es el que no va a recibir la marca de la bestia y es el remanente que se va a oponer a este sistema, como lo hizo los tres hebreos en el Valle de Dura. ¿Me doy a explicar, hermanos? ¿Me estoy dando a explicar? La armonía en Daniel 3 con Apocalipsis 13 es sorprendente. Y noten cómo dice Apocalipsis 14, 12. Aquí, ¿qué significa la palabra aquí? Es un factor tiempo, aquí. ¿Cuándo es aquí? Cuando se desaten la persecución, cuando se imponga la marca de la bestia, cuando venga la gran tribulación. Aquí va un remanente fiel, que cuando venga el decreto de muerte se va a mantener fiel, como los tres hebreos en el Valle de Dura. Aquí está la paciencia, en el griego es hupoponek. Hupoponek en griego es el aguante, la perseverancia o la constancia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La pregunta es, ¿qué es tener entonces el sello de Dios? Guardar los mandamientos. Ese es el contraste.
La pregunta es, ¿dónde que Dios escribe sus leyes en los hijos de Dios? ¿En qué lugar lo escribe? Dice Hebreos 10, 15 al 16, de que Dios escribe sus leyes ¿a dónde? En la mente y nuestro corazón. O sea, que este remanente que se va a oponer a esta coalición impía entre la marca y la bestia, la imagen y a la bestia misma, es un remanente que está marcado con el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo se revela en su ley. El remanente tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Esto lo divisó Elena de White. Elena de White divisó esto que estamos estudiando, que lo que pasó en el Valle de Dura se va a volver a repetir a nivel, en escala, a nivel mundial. Allá fue solamente en el Valle de Dura, en Babilonia. Pero lo que está divisando Apocalipsis, vimos al principio que tiene que ver con algo global, una globalización. El diablo va a usar otra vez a los poderes políticos y religiosos, así como usó al rey Nabucodonosor. Y eso está revelado en la profecía, hermano. Y estamos viendo las bases, ya estamos viendo las bases de este sistema apóstata, donde lo que busca el diablo a través de estos sistemas es exaltar leyes de hombre para pisotear la ley de Dios. Y esto lo divisó Elena de White, hermano. Esto es poderoso, hermano. Review Herald del 26 de diciembre de 1899. Noten cómo dice. Esta cita está en inglés, hermano. Yo la tuve que traducir con Google. Noten cómo dice. Se ensalzarán decretos humanos. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Se ensalzarán decretos humanos. Leyes hechas por agentes satánicos. ¿Hizo eso Nabucodonosor? ¿Que estaba dando leyes humanas, leyes satánicas, para que pisotearan la ley de Dios? Sí. Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. Note cómo dice, con el pretexto de hacer el bien. O sea, que la marca de la bestia, hermano, no va a venir con miedo. No va a venir como lo presentan las películas de Hollywood. La marca de la bestia va a venir con buenas intenciones para que la gente la reciba y la gente la acepte. ¿Saben cómo se llama? ¿Por dónde está viniendo la marca de la bestia, hermano? Les voy a decir, hermano. Ojo con esto. La marca de la bestia ya no se llama marca de la bestia, sino que se llama cambio climático y la Agenda 2030. Están usando el cambio climático para imponer la marca de la bestia, hermano. Eso es una cortina de humo. A los gobiernos políticos no les interesa nada al planeta Tierra. A ellos lo que les interesa es el poder. El poder buscan. A ellos no les interesa el planeta. Mire, eso es una cortina de humo. ¿Quién les ha dicho que esto se va a arreglar, hermano? Esto del recalentamiento global, del cambio climático, de que los polos norte se están derritiendo. Hace poco vi una noticia que estaban afligidos que ya los polos norte no sé cuántos se van derritiendo. Y toda esa agua se está viniendo aquí para los océanos, para el Atlántico y el Pacífico. Y eso está en un futuro, media vez un tsunami venga, un terremoto de unos 7.5 venga, y al viento sin nada puede ser que hasta se vayan las islas, el océano, y se vaya a Centroamérica. Porque las aguas del Polo Norte se están viniendo para acá. Porque el recalentamiento global, hermanos, se está haciendo más fuerte cada día, el cambio climático. Entonces, esto, hermanos, ningún gobierno político lo va a poder arreglar. Nadie. Este mundo va a colapsar porque es una profecía. Entonces, nadie lo puede arreglar. Pero ellos están usando el cambio climático para decir, bueno, estamos preocupados por el mundo. Estamos preocupados por el cambio climático. Estamos preocupados por la familia. Estamos preocupados por el pauperismo. Pero detrás de todo eso viene la marca y la bestia, hermanos. Noten cómo dice la cita. Hace más de 100 años, Elena de White dijo esto, con el pretexto de hacer bien y contener el mal. Pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada santa ley de Dios. O sea que se va a volver a repetir la historia. Noten esta otra cita, hermano. Eventos de los últimos días, página 218. Eventos de los últimos días, página 218, párrafo 5 dice:
Así como Nabucodonosor, noten cómo dice, esto se llama tipología. Así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos, de la misma manera se proclamará que todos los que no reverencian la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte. Que todos lean cuidadosamente Apocalipsis 13, porque afecta a todo ser humano, grande y pequeño. Terrible, hermanos. Hermanos, estos mensajes, hermanos, no deben de alarmarnos, no debemos de sentir miedo, hermanos. Para mí, en lo personal, estos mensajes me dan esperanza. Hermanos, esta clase de temas debe de servirlos, hermanos, para sentir gozo y esperanza de que muy pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Cristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erigíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Hermanos, la palabra de Dios dice que todos los eventos finales apuntan a la venida de Jesús. Y lo importante, hermano, de esto, hermano, no es tanto que conozcamos profecía. Lo importante de esto, hermano, es que nos preparemos, que consagremos nuestra vida, que nos aferremos a Cristo. Porque lo único que nos va a poder ayudar en este momento crítico de la historia va a ser la fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La historia de Job se va a volver a cumplir, hermano. Job, un hombre fiel que fue atacado por el diablo, tanto físicamente como moralmente. El diablo lo asedió, pero Job se mantuvo fiel a la palabra de Dios y Dios lo prosperó al final, hermanos. Así que aferrémonos al poder de Cristo, aferrémonos a su justicia, porque en este mundo el único que nos puede ayudar es la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.